10. Venga a nosotros tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entramos en nuestro cuarto día de ejercicios, y digo entramos y no salimos, es decir, que debemos permanecer. Si recuerdan, hemos comentado anteriormente que una de las características más específicas de la vida cristiana es la perseverancia. Todos comenzamos muchas veces con interés, pero no perseveramos. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? El Señor nos advierte de este peligro grave. Son muchos los que reciben la semilla y ésta comienza a crecer un poco, pero por la falta de raíz acaba por ahogarse y se pierde. Esto nos puede pasar a nosotros. Comenzamos los ejercicios con cierto interés, pero ya al tercer día no podemos más y vamos decayendo. Qué pena, porque el Señor quiere derramar su gracia sobre nosotros en todos estos días. Por tanto, no podemos ahogarnos ahora. Cuesta, es cierto, pero debemos tener fortaleza. Hay cansancio, de acuerdo, pero tengamos fortaleza, porque contamos con el Espíritu Santo y tenemos que hacernos un poco más fuertes. A veces somos demasiado flojos. Nos dejamos tumbar por cualquier viento de cansancio, por el viento de la pereza. La fortaleza es propia de los santos. El Señor, que es nuestro gran modelo porque a Él estamos configurados cada día más, tiene la fortaleza propia de quien vive de Dios mismo, y nosotros podemos poseer esa misma fortaleza si vivimos unidos a Cristo, si nos dejamos llenar del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, yo les insisto hoy en lo mismo que los otros días. Hoy no es un día para rebajar un poco el tono. Hoy es un día para estar de nuevo perseverantes y atentos al Señor. Vamos a comentar, venga a nosotros tu reino. Ayer veíamos cómo el reino de Dios es Cristo mismo, pero la presencia de Cristo se manifiesta con las virtudes que emanan del Señor y entre ellas la fuerza, la virtus que emana del Señor. Dos riesgos, nihilismo y gnosticismo. Tenemos dos grandes riesgos a la hora de hablar del reino de Dios. Uno, el nihilismo, es decir, vaciarlo de contenido. Y cuando hablo del reino de Dios podemos nihilísticamente vaciarlo de contenido. Por eso, ayer comenzamos hablando de las virtudes cardinales, porque no hay auténtico amor si no está arraigado en el resto de las virtudes. Dicho de otro modo, no existe amor si no hay justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Y nos engañamos si creemos que amamos pero no tenemos esas virtudes. Por tanto, si el reino de Dios es el reino del amor, lo vaciamos de contenido y lo convertimos en sentimientos. Llegamos al sentimentalismo, a los gustos o efluvios. El riesgo de caer en ese sentimentalismo es muy grave y nos lleva a decir, amo a este porque lo siento, que es una actitud propia de adolescentes. Pero una persona madura ya no puede estar guiándose por lo que siente o por lo que no siente, sino que debemos guiarnos por una razón profunda. El segundo riesgo es el gnosticismo. El gnosticismo consiste en quitar a Cristo de en medio, es decir, el lenguaje cristiano aparentemente es el mismo, pero eliminando a Cristo. Esto nos pasa a nosotros cuando convertimos nuestras meditaciones en contenidos buenos o morales, pero no hablamos de Cristo. Esto nos pasa cuando decimos solo que tienes que ser bueno, cuando en realidad tendríamos que decir tienes que ser santo, porque la santidad consiste en incorporarse a Cristo. Por eso, cuando alguien dice que es bueno, pero que no necesita los sacramentos, es gnóstico, porque los sacramentos te incorporan a Cristo, te unen a Él y tienen la fuerza del Espíritu Santo. Así, hablar del amor sin hablar de Cristo es gnosticismo. ¿Qué significa el reinado del amor, sino el reinado donde está Cristo presente, donde vivimos en gracia porque estamos incorporados a Cristo? Pedimos el amor en nosotros, justicia, libertad y plenitud de bienes. ¿Qué estamos pidiendo al Señor con esta petición del Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. Estamos pidiéndole que se haga presente el amor en nosotros y entre nosotros, por tanto, que anticipemos el cielo. Pero debemos tener cuidado de no confundirnos, ese amor es Cristo. Así, cuando decimos venga a nosotros tu reino, por una parte pedimos que se haga presente Cristo, y por otra pedimos vivir ese amor, no el sentimiento en sí, sino vivir todas las virtudes, ya que no olvidemos que el amor es la cumbre de todas ellas. Tomo a continuación lo que dice Santo Tomás en el comentario al Padre Nuestro sobre este reino que todos pedimos. Es el reino de la soberana justicia, y cita a Isaías cuando dice, tu pueblo será un pueblo de justos, Isaías 60:21.
Utiliza los justos, ya que es la expresión típica para hablar de los santos. La justificación no es sino la santificación, y por tanto el reinado de Dios es el reinado de la justicia. Ayer hablábamos de la justicia y decíamos que es dar a cada cual lo que le corresponde. En esto radica la virtud de la religión. La segunda característica del reino, según Santo Tomás, es la perfectísima libertad. Pero cuidado, porque tendemos a confundir la libertad con el libertinaje. ¿Qué es la libertad? Como dice San Pablo a los romanos, la creación está liberada, la creación será liberada de la esclavitud de la destrucción, Romanos 8:21. Es decir, liberada de la esclavitud del pecado, porque la libertad es la ausencia de pecado. Por tanto, no es lo que a veces pensamos nosotros cuando afirmamos que somos libres, no. Eso no es la libertad, sino eso es la esclavitud. Así, vivir en el pecado es vivir en la esclavitud. Vivir en la libertad es vivir en la libertad de Dios. Se deduce así que el reino de Dios es el reino de la libertad, no para hacer lo que nos dé la gana, sino para vivir según la voluntad de Dios, que es la verdadera libertad. San Pablo dice, Cristo nos ha liberado para que seamos hombres libres, Gálatas 5:1. Es decir, para que seamos libres auténticamente, porque ese es el reinado de Dios. La tercera característica del reino, según Santo Tomás, es la plenitud de los bienes. El Salmo 102 dice, Él sacia de bienes tu existencia. Todos tenemos un montón de deseos, a veces producidos por infelicidad interna, por dificultades. ¿Quién va a saciarnos? ¿El dinero, el placer, la fama, tener un puesto más alto, hacer nuestra voluntad? No. Lo sacia Dios, que es el único que sacia plenamente. Por tanto, fíjense en estas tres características que enumera Santo Tomás, porque son las que configuran el amor, la justicia, la auténtica libertad de vivir en Dios y el hecho de ser saciados por Dios. Ahí está el verdadero amor y lo demás no es amor. Así, quien quiera vivir en el reinado de Cristo, quien esté pidiendo a Dios, venga a nosotros tu reino, está pidiendo, Señor, que viva en la justicia, Señor, que viva en la plena libertad de tu voluntad, Señor, que seas tú quien sacies mis bienes y no los ídolos que yo me he fabricado. Todo eso es lo que le pedimos al Señor al decir, venga a nosotros tu reino, es decir, quiero vivir en tu amor, quiero que reine tu amor, quiero extender ese amor a los demás, a aquellos hombres y mujeres que Dios nos ha confiado, y quiero que vivan en justicia, dando a Dios lo que es de Dios y a los demás lo que es suyo, en libertad de la voluntad de Dios. Quiero que se sacien de Dios, no de otras cosas. Esto es impresionante. Estos objetivos son el amor, lo demás no es amor. Dicho así, todo lo expuesto hasta ahora es el humus sólido para entender el amor cristiano y la caridad. Decir que el reino de Dios está entre nosotros significa que esto ya está viviéndose. Cuando un santo vive entre nosotros, el reino de Dios está presente, porque la virtus de Dios está presente. Cuando cualquiera de nosotros va a visitar a un enfermo, por amor de Dios, luchando contra la pereza, ahí está el reino de Dios, porque ahí está también Cristo actuante. Ahí está el consuelo de Cristo, porque estamos pidiendo justicia, dándole a ese enfermo lo que es suyo, el don de la Iglesia que Dios ha querido depositar en nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque estamos llevándole la libertad de cumplir la voluntad de Dios. Y por último, porque vamos a saciarle con lo único que sacia, con los bienes de Dios. Aquí está el reino de Dios. Donde no hay libertad, donde uno no se sacia de Dios, sino de ídolos, de idolatrías, donde no se vive en justicia, ahí no habita Dios. Y donde no habita Dios, habitan las tinieblas. Y donde habitan las tinieblas, está el infierno. Sobre el infierno. Decía Juan Pablo II en una meditación de catequesis sobre el infierno que hay muchos que dicen que no existe el infierno, y a continuación hace una bellísima catequesis afirmando que al igual que el cielo ya se anticipa en la tierra, el infierno también se anticipa en la tierra. Donde hay odio hay infierno, donde hay guerra y lucha hay infierno. Y hermanos, nosotros ya hemos experimentado el infierno, aunque sea solo un poquito. Y del mismo modo hemos experimentado el cielo cuando hemos experimentado el amor. Por eso, cuando decimos al Señor, venga a nosotros tu reino, también estamos diciendo, Señor, líbrame de la condenación eterna. Nos podemos preguntar si existe la condenación eterna, pero ¿cómo no va a existir si somos libres? Si puedo rechazar el amor de Dios, si puedo decirle al Señor con las obras,
casi nunca con las palabras, Señor, no quiero tu reino. Imagínense que la oración fuese, Padre nuestro que estás en el cielo, no quiero tu reino. Sería terrible. De palabra no lo decimos, pero ¿y con las obras? Tal vez decimos, Señor, no quiero tu reino, prefiero construir mi propio reino de tinieblas, porque me quiero saciar yo, porque no quiero darte ni a ti ni a los demás lo que les es debido, y porque yo no quiero vivir la libertad de tu voluntad, sino la mía. Este es mi reino, y eso son las tinieblas, y eso es el infierno, que se saborea ya aquí cuando uno vive alejado de Dios. Por eso, hermanos, cuando estamos en esta desazón interior o incertidumbre de no saber qué hacer, estamos experimentando el humo del infierno. Es que es verdad. ¿Cómo va a estar uno bien si no está con Dios? ¿Cómo va a estar uno bien si no está en comunión con Dios y no vive en gracia habitualmente, si no lucha por vivir en gracia? ¿Cómo va a estar uno bien si está en la tiniebla y en el infierno? ¿Existe? Pues claro que existe. Ya lo conocemos, ya lo hemos experimentado. Lo que pasa es que en esta tierra es temporal, pero después de la muerte lo que vivamos será eterno. Venga a nosotros tu reino. Yo quiero saborear el cielo aquí. ¿Se imaginan ustedes en el cielo a alguien quitándole la cartera a otra persona o alguien insultando al arcángel San Miguel? Perdonen por esta analogía. No, claro que no. Eso no es el cielo. Uno se imagina en el cielo la perfecta armonía en la voluntad de Dios. Pues eso es lo que le pedimos a Dios. Señor, yo quiero que ese reino ya esté presente aquí, porque no quiero vivir en el infierno. Estas palabras suenan duras, pero son reales. Es similar a cuando a un enfermo no le quieren decir su enfermedad. Me da mucha pena porque tienen derecho a saberlo, y siempre digo a mis familiares que si algún día tengo una enfermedad, me lo digan claramente y abiertamente. Hace poco fui a un hospital a ver a la madre de una religiosa y en el ascensor subía con una persona que me preguntó, ¿es usted cura? Y le dije, sí, qué inteligente. Y me pidió que le acompañara a una habitación a ver a un enfermo. Por supuesto acepté, pero me advirtió que no hiciese nada. Entramos en la habitación y le dice al enfermo, Pedro, te mueres. Me ha dicho el médico que no tiene solución, así que te traigo un cura. Se quedó el enfermo petrificado y yo no sabía dónde meterme, pero a continuación dice mi acompañante, ya está, 2-1. Es que estamos haciendo un concurso a ver quién gasta más bromas a quién. Resultó ser una broma. En todo caso, las cosas que se deben decir con claridad. ¿No sería mejor que nos dijésemos con claridad la peor enfermedad que nos podría pasar, que es vivir en el infierno? Es bueno poder decirnos uno a otro con claridad que vive en el infierno por el odio, por el resentimiento, por la falta de pureza, la falta de justicia, la falta de entrega. Por eso está usted abatido. Yo tengo un amigo psiquiatra que me envía mucha gente porque les dice, mire, yo no le puedo recetar pastillas, pero lo que necesita usted es una buena confesión. Mano de santo. Además, dice que hay gente que se cree que está enferma, pero lo que le ocurre es que viven mal, en pecado, y por tanto en el infierno. ¿Cómo van a estar bien? Es que no puedo dormir bien, dicen. Te pueden dar una pastilla, pero no te van a solucionar el problema. Y también puedes confesarte y solucionarlo. Lo que uno debe hacer es cambiar la forma de vida, hacer conversión profunda, así de sencillo, así de sencillo. Obras de misericordia espirituales. Tenemos ahora un segundo riesgo, quedarnos en las atracciones. Les propongo, en un segundo momento de esa reflexión, leer el Catecismo en el número 2447, donde habla de las obras de misericordia, pues es una buena manera de examinarse si vivo en el amor. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales Cristo se entrega, porque la caridad no es nuestra sino que es la de Dios. Son obras concretas, corporales y espirituales. Vamos a enumerar estas últimas, las que todos conocemos. Instruir y enseñar. Esto ya hay que leerlo sacerdotalmente. Debemos preguntarnos, ¿vivimos el amor y la caridad de enseñar al que no sabe, de decir la verdad, de anunciar a Cristo? Y también entre nosotros sacerdotes, de decirnos la verdad, de las cosas con cariño y con caridad. Aconsejar y dejarse aconsejar. Claro, pero aconsejar desde la fe. Cuando uno aconseja de verdad desde la fe cuesta, porque también uno será juzgado. Consolar. Pero consolar no es dar ánimo sin más, eso consuela poco. ¿Cómo adquiere uno el consuelo? Uno adquiere ese consuelo cuando recibe el consuelo de Dios. Por tanto, consolar significa llevar la paz de Dios
Eso es vivir la caridad realmente. Confortar, que es dar la fuerza, pero la fuerza de Dios. Nosotros cómo debemos confortarnos, hermanos, con los sacramentos fundamentalmente y con la palabra de Dios. Lo demás no es confortar, y también es dar una palabra de vida y además administrar los sacramentos. Si viene un amigo triste y para confortarle le damos 5 whiskies, eso será todo menos confortable. La buena voluntad no basta, hay que hacerlo en verdad. Perdonar, que ya comentaremos más adelante, porque en el Padre Nuestro decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Sufrir con paciencia las deficiencias de los demás. ¿Quién no tiene deficiencias? Todos tenemos deficiencias. ¿O es que alguien piensa que cae tan bien a todo el mundo que no hay nada que deban soportar? Estando yo una vez en un funeral predicando y dije que Cristo ha muerto por nosotros, y personas que nunca habían ido a la iglesia me interpelaron diciendo venga ya, convirtiéndose así en una homilía interactiva. Igual ocurrió en un bautizo donde yo preguntaba: ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso? Sí. ¿Creéis en Jesucristo? Sí. ¿Creéis en la Santa Iglesia Católica? No, respondieron los padrinos. ¿Cómo que no? Eso es muy grave. Entonces, armado de paciencia y como tenía confianza con los padrinos, les pregunté si creían en mí y me respondieron que sí. Yo les dije: pues yo soy la Iglesia también, por tanto debemos tener paciencia. Si la tomamos con espíritu deportivo, incluso es divertida. A veces nos pasamos la vida quejándonos de todo y debemos quitarle importancia a algunas cosas. Obras de misericordia corporales. Veamos ahora las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento significa compartir nuestros bienes, pero esto no es caridad sino justicia, como hemos dicho antes. Por ejemplo, una cosa es ayudar a nuestra Iglesia en sus necesidades y por eso pedimos limosna para el sostenimiento del culto, y otra es pensar que la Iglesia diocesana soy yo y que los donativos son para mí, puesto que yo también soy Iglesia diocesana. Cuidado con eso. Dar de comer al hambriento es ante todo un hecho de justicia y después un acto de caridad. No olvidemos que nosotros no somos promotores inmobiliarios, como un sacerdote que conozco que es profesor de autoescuela y me dice que le ayuda a la gente a conducirse por la vida. Y yo me pregunto si uno se ordena para ser profesor de autoescuela o albañil. Esto es absurdo y a veces no nos damos cuenta del poder que tenemos. Podemos administrar los sacramentos, predicar la palabra, visitar a los enfermos, confortar desde Dios. Esa es nuestra misión. Por tanto, no seamos promotores inmobiliarios, sino acogedores, sobre todo con nuestros hermanos sacerdotes. Vestir al desnudo, aparte de una llamada al pudor, tiene que ver con el sentido de las cuestiones materiales. Yo pienso que entre nosotros no puede haber un sacerdote que tenga dificultades y que no sea atendido por otro sacerdote. Me he examinado de ello. Me acaba de pasar que justo antes de venir a Colombia, estando en Roma, murió un sacerdote amigo mío. Al llegar, estando ante el cadáver, me detuve a pensar, porque yo era uno de sus amigos, quién estuvo cerca de él, quién se ha acercado a administrarle la unción de los enfermos, a confesarle, a rezar con él, a compartir con él los últimos momentos. Me acerqué entonces al coadjutor de su parroquia y le pregunté, ¿quién ha estado con Jesús en el momento de la muerte? Me dio el nombre de un amigo sacerdote que llevaba 3 días sin moverse junto a la cama del moribundo. Es un sacerdote que suele pasar desapercibido, pero fue quien estuvo junto a él 3 días hasta que murió. Esto es virtuoso, un sacerdote ayudando a otro. Podemos manifestarnos exigiendo a las autoridades eclesiales que velen por este o por aquel otro, pero la pregunta es, ¿y dónde estás tú? Aquí somos muchos y todos debemos de ayudarnos a vivir y a morir santamente. Y esta es nuestra obligación grave y fundamental, visitar a los enfermos y enterrar a los muertos. Es nuestra obligación como sacerdotes. Mi agenda me lo permite. Y eso, hermanos, es una forma muy concreta de hacer presente el reino de Dios, el reino del amor. El sacerdote ha de tener otro sacerdote al lado de la enfermedad y en los momentos de dificultad, pero para hablarle de Dios. Con respecto a darles limosna a los pobres, es también un importante testimonio de la caridad fraterna y es también la práctica de justicia que da a Dios. Dar limosna. Nosotros los sacerdotes estamos muy acostumbrados a pedir, pero además de pedir debemos dar y ser a la vez un poco más generosos. Decir en nuestra situación que tenemos lo justo para vivir es casi un escándalo, tal y como están las cosas, porque en el fondo no nos falta de nada. Estuve un tiempo en el Congo y no se me olvidarán nunca aquellas escenas de niños absolutamente abandonados por sus tribus porque consideraban que estaban embrujados.
niños de 4 años debajo de un árbol muriéndose. Todos conocemos en nuestras ciudades ese drama, también en Madrid, y vemos mucha gente con muchas necesidades. Hermanos, a nosotros no nos falta de nada ni nos va a faltar. Tenemos todo lo necesario e incluso el día que seamos ancianos nos cuidarán. Por eso precisamente nosotros tenemos que ser generosos y ante la necesidad de un hermano sacerdote atenderlo. Venga a nosotros tu reino, reino de caridad. Les propongo algo. Hay un texto de San Mateo 25, 34, 46 en el que relata el juicio final, donde Dios nos juzga en el amor. Venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y creo que puede ser un buen entorno para meditar esto, situarse en el juicio final delante de Dios y ver cómo el Señor lo que nos pregunta es: ¿fuiste instrumento de mi reino? Pero para no incurrir en nihilismos ni en gnosticismos, he de preguntarme sobre todo si he sido justo, fuerte, templado y después si he vivido las obras de misericordia, si he hecho presente a Cristo o me he hecho presente a mí mismo. Por tanto, les propongo meditar este texto y hacer examen de conciencia preguntándome: ¿dejo a Dios que haga presente su reino a través de mí? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.